Buen día, Dios me le bendiga. Es un placer saludarle una vez más. Estamos iniciando el quinto periodo de este año 2024 en nuestro diplomado de MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, en su programa virtual. Hoy con una nueva clase llamada Sectas y Cultos. Clase fundamental para poder comprender cuáles son aquellas denominaciones o más allá de denominaciones que van en contra del camino de la verdad. Iniciamos con la clase sectas y cultos. En algunas ocasiones también le llamamos cultos y sectas. Hoy le vamos a llamar sectas y cultos, pero el orden de los factores no altera el producto. La primera diapositiva que usted tiene en pantalla corresponde al material que vamos a utilizar. ¿Cuál camino? Así se llama, de Luisa Yeater de Walker, de la editorial Vida. Este es el material que vamos a utilizar, material que también ya está a disposición. Así que comenzamos con esta introducción, semana número 1. Este es el libro ¿Cuál camino? Y este es el contenido, el índice que vamos a trabajar. Este es el contenido. Vamos a ver por aquí, le vamos a cambiar color a esto para podernos ayudar. Temas como caminos que parecen derechos. Ese es lo primero. La primera clase es introductoria, pero vamos a ver estos cultos, estas religiones o estas sectas, en qué consisten y por qué son diferentes al cristianismo, como por ejemplo cultos o religiones como el judaísmo, el islam, el catolicismo romano. ¿Cómo lo podemos considerar como una denominación, como una secta, como un culto, como una desviación? Vamos a ver el fondo doctrinal del catolicismo romano, el espiritismo antiguo y moderno, el liberalismo, los santos de los últimos días, el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, lo que es el catolicismo, los santos de los últimos días, o llamados mormones, el adventismo, los sabáticos, como se les dice de una manera intolerante, los testigos de Jehová. Estos elementos o estos nombres pertenecen a cultos o sectas en el cristianismo. Estas otras, como el judaísmo, el islam, pertenecen a religiones externas al cristianismo. La confesión positiva, que más que una secta, es un movimiento. Los solo Jesús o los trinitarios, unicitarios, que también son parte de movimientos cristianos. Vamos a ver si estos movimientos cristianos están dentro de la sana doctrina o se desvían de la verdad. Y toda esa multiplicación que hay ahora de sectas, de religiones, de movimientos, lo que es la nueva era, cómo este movimiento de la nueva era está impactando en el cristianismo moderno. Teología de la liberación, ¿es esta secta o es una ideología? El movimiento de la nueva era es una secta, es un movimiento o es una ideología. Entonces necesitamos entender el concepto de culto, de secta, de religión, de denominación. Muy necesario que comprendamos todos esos aspectos, que es un culto, que es una secta, que es una religión, que es una denominación, que es una ideología, que es un movimiento. Todas estas cosas son necesarias comprenderlas. ¿Qué nos dice el material? En los 26 años, desde 1968 hasta 1994, unas 200,000 personas han estudiado
¿cuál camino? Hablando del material que estamos estudiando. En centenares de iglesias e institutos bíblicos de varias denominaciones. Entonces, comprendemos la importancia del material que escogimos para fundamentar esta clase, ¿verdad? Para apoyarnos en esta clase. Pero el primer material y el más importante, como siempre, en nuestras clases es la Biblia. Ocupamos materiales de apoyo muchas veces, pero el principal material es la Biblia, Con el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, con la actividad creciente de otros en Latinoamérica, los cambios en algunas de las religiones y ciertas tendencias peligrosas en algunas iglesias evangélicas, se ha visto la necesidad de revisar cuál camino, o sea, el libro que estamos utilizando, y añadir varios capítulos. Bueno, vamos a ir más adelante en la próxima diapositiva. El estudio de varias religiones con la refutación bíblica del error prepara a los lectores de tres maneras. Vamos a ver por qué es necesario estudiar a profundidad otras creencias, otras religiones, porque es necesario estudiar otros modelos de pensamiento teológico. Y cuando esos modelos que estamos estudiando pueden ser dañinos para la fe cristiana, cómo nosotros debemos de prepararnos para defender nosotros mismos la fe y para ayudar a otros a salir del error. Los defiende contra las doctrinas falsas. Nos prepara para el evangelismo con personas de otros fondos religiosos. Advierte respecto a tendencias peligrosas que pueden surgir en su iglesia. Mire qué interesante conocer en qué consisten esos movimientos negativos a la fe cristiana. Nos defiende contra falsas doctrinas. La palabra de Dios dice allá en Corintios que en los postreros tiempos se levantarán hombres peligrosos y dice que son ministros fraudulentos, obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles. Hay las falsas doctrinas, las falsas creencias generalmente salen de movimientos sanos. Son los movimientos sanos los que producen en algún momento desviaciones. De movimientos sanos es de donde se producen muchas veces desviaciones de la fe. Podemos ver cómo se desviaron algunos movimientos sanos y de ahí salieron los adventistas, de los mormones, los testigos de Jehová, que se desviaron del buen conocimiento. Si un amigo testigo de Jehová escucharía esta exposición o, una persona que sigue el adventismo o que sigue alguna otra influencia, diría pues que el error está en nosotros. Pero la manera de saber quién o cuál está en el error, ir al fundamento doctrinal. ¿Y dónde encontramos el fundamento doctrinal? En la escrita palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser el sustento de nuestra fe. Cuando nosotros tomamos otros elementos, otros escritos, entonces ahí estamos dando lugar a que la falsa enseñanza se apodere en nosotros. Entonces vamos a continuar viendo algunos detalles. Cuando estemos presencial, cuando usted esté en clase, le vamos a poner este video. Lo vamos a poner, tal vez se escucha en la grabación, lo voy a poner un par de segundos. Este video nos va a ayudar bastante. Cuando alguien, esa religión parece cristiana, pero no lo es. Es una secta. O tal vez has escuchado, pues lo que crees solo forma parte de una secta. O bueno, con frecuencia creemos en nuestra mente que una secta es un grupo de adoradores de Satanás que sacrifican animales o que forman parte de rituales malvados, extraños y paganos. Sin embargo, en realidad una secta raramente involucra tales cosas, aunque en algunos casos sí los hay y son conocidas como sectas satánicas. Pero no necesariamente una secta se refiere únicamente a eso. De hecho, una secta, en el sentido más amplio de la palabra, es simplemente
sistema religioso con ritos y costumbres particulares. Sin embargo, se define más estrechamente y la palabra se refiere a una secta poco ortodoxa, cuyos miembros distorsionan las doctrinas originales. Bueno, espero que usted haya, en la grabación se pueda escuchar este video, pero vamos a continuar. Usted va a tener en su poder el enlace para poder ver este video. El capítulo 1 del libro nos hace este primer tema, caminos que parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Dónde encontramos esa porción en las Escrituras? En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así ocurre cuando nosotros abrazamos doctrinas contrarias a la verdad de Dios. Creemos que estamos haciendo o estudiando cosas correctas, más sin embargo, lo que está ocurriendo es que estamos llenándonos de error. Nadie se pierde intencionalmente, dice el autor de este material. Todo viajero se propone llegar a su destino, pero hay influencias y circunstancias que desvían a algunos del rumbo correcto. Lo mismo se puede decir en la vida espiritual. Analicemos 4 de esas influencias desviadoras. ¿Qué puede dar a un creyente, a un cristiano? ¿Qué puede desviar a un creyente, a un cristiano para apartarse de la voluntad de Dios? Vamos a ver esas 4 razones. Esas 4 razones que pueden apartarnos de la voluntad de Dios. Usted tiene ya el material en su poder. Vamos a leer un poco. Quise presentar esto tal cual lo tiene el material. Influencias desviadoras. Y ya dijimos que son 4. La primera, no conoce el verdadero camino. La segunda, no escucha la señal correcta. Pero vamos a ver de manera más detallada estas influencias desviadoras. Y vamos a ver qué nos dice el autor. Un viajero solitario en el altiplano andino se detiene perplejo. El camino se divide en 2 senderos. No sabe cuál de los 2 seguir para llegar al pueblo distante. La noche se acerca. El frío se hace más intenso. Una mala elección pudiera ser fatal. Se regaña por no haber averiguado mejor la dirección. Por fin escoge la senda que le parece mejor. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Y sigue caminando. Pero cuando debiera haber llegado al pueblo, le sorprende una tormenta entre los picachos nevados donde anda completamente extraviado. Perece en la noche. ¿Por qué? No conocía el camino. Vemos las influencias desviadoras. Es muy importante conocer el camino. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cierto piloto de avión vuela cerca de la frontera de un país enemigo. Busca en su radio, la señal que le ha de guiar a su propia base donde quiera aterrizar. Sintoniza lo que cree que es la señal correcta. Corrige el rumbo de vuelo. Al poco rato, sin saberlo, está volando sobre un enemigo. El avión cae a tierra acribillado por las balas antiaéreas. Una señal engañosa lo ha desviado. ¿Qué pasó en el primer caso? No conocían el camino. ¿Qué pasó en el segundo caso? No siguió la voz correcta. No escucha la señal correcta. Entonces ya tenemos 2 casos de influencia desviadora. ¿Cuál es el otro caso? Siguieron una guía que no merecía su confianza. No lo vamos a leer, usted lo tiene en su poder. ¿Cuál es el segundo caso? Nos habíamos extraviado, pero no por no consultar el mapa de carreteras. Primero, influencia desviadora, no conocer el camino. Segunda influencia, no escuchar
la señal correcta. Tercera influencia, seguir a un guía que no merecía confianza. Cuarta, nos habíamos extraviado por no consultar el mapa de carreteras, no consultar la fuente correcta. Estos 4 casos sacados de la vida ilustran las influencias responsables de muchas desviaciones espirituales. Poco conocimiento del camino, ya lo vimos, señales de origen satánico, hechos para confundir al hombre. Qué terrible, ¿verdad? Satanás se infiltra disfrazado de ángel de luz. Por eso Pablo decía, si yo o alguien más, o un ángel de Dios, predica otro evangelio contrario al que ya se ha sido predicado, el tal sea maldito. El no consultar el mapa, o sea, la Biblia. Está fácil, ¿verdad? Aparentemente. Vamos a ver si aquí lo podemos leer. ¿Qué es una secta? El diccionario define secta como un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideología, pero al agregar los sinónimos incluye herejía, término que se usa 5 veces en la Reina Valera para traducir la palabra griega resis, que en ocasiones también se traduce herejía. En términos sociológicos, una secta es un grupo minoritario que se aparta de una institución reconocida con el fin de preservar la pureza de sus creencias fundamentales. Es una perversión, una deformación del cristianismo, rechaza las enseñanzas de la iglesia cristiana, la cual se han sostenido por tiempo a través de la historia. Bueno, vamos a ver entonces más a fondo el concepto de secta. Definición sociológica: grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona. Mire qué tremendo. ¿Cómo podemos identificar una secta? Una devoción excesiva a una persona, ya sea viva o ya sea muerta. Idea o cosa que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir, controlar, están diseñadas para lograr las metas del líder del grupo. Entonces hay un líder. En la parte sociológica, una secta es producto de la influencia de un líder. Definición teológica de secta: es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación particular que una persona hace de la Biblia, que incurre en graves desviaciones con respecto a las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Ahí vemos lo que también teológicamente es una secta. ¿Y qué características presenta una secta? Tiene un fundamento autoritario que es diferente o paralelo a la Biblia. Qué difícil, ¿verdad? No es la Biblia la base fundamental de la doctrina de ese movimiento. Esa es una base. La Biblia es la norma superior para un cristiano. Eso es correcto. ¿Cuál es la norma superior para un cristiano? La Biblia. Pero en las sectas tienen generalmente otra fuente de autoridad. Al menos es paralela a la Biblia. Nada tiene más autoridad que la Biblia. No hay un tercer testamento. Escúcheme bien, amado amigo, amado hermano, la Biblia no tiene un tercer testamento. La Biblia no tiene autores que han escrito libros con autoridad suprema. El único libro para el creyente, para el cristiano de autoridad suprema es la Biblia. Estamos conscientes de eso. Otro elemento característico de una secta: exhibe una actitud de reconocimiento y devoción excesiva a su líder. La Escritura dice, y es clara, que los que sirven a Dios son tenidos por doble honra. Estamos correctos a eso. La Biblia dice, honrad a vuestros pastores. Claro que sí. Pero de eso a pensar de que un hombre, por ungido, por autoridad de Dios, necesita que se le haga esto, que ve aquí la imagen, que se le besen los pies, que se le endiose. Ningún hombre de Dios merece ser endiosado. Cuando un hombre de Dios quiere que le limpien el sudor cuando está predicando porque
es digno de doble honor. Sin darse cuenta, ese hombre está entrando en la egolatría, en la idolatría. Los líderes sectarios generalmente buscan desarrollar entre sus seguidores un culto a la personalidad y una devoción excesiva hacia sí mismo, que ocultan o camuflan bajo una idea distorsionada del respeto. Y yo vuelvo a repetir, un hombre que sirve a Dios es digno de doble honor, mas sin embargo, eso no significa que hay que tenerlo endiosado. ¿Qué otra señal característica? Aceptan y promueven el concepto de nuevas revelaciones. La Biblia es la única palabra de Dios y ya fue revelada. Nadie puede recibir de Dios una nueva doctrina. Escúcheme bien esto, que es muy importante. Las doctrinas fundamentales del cristianismo fueron dadas y terminaron las revelaciones cuando Juan, el teólogo, el apóstol Juan, escribió el último de los 4 evangelios y escribió el Apocalipsis. Ya nadie más ha recibido nueva revelación. Dios no está dando ni nuevas revelaciones ni nuevas doctrinas. Lo que Dios da es la gracia para entender las doctrinas que ya están dadas a través de un elemento en la doctrina de la Biblia que se llama iluminación. No crea que Dios todavía está dando nuevas doctrinas. Eso es falso y es señal de un movimiento sectario que se está moviendo en la iglesia. Los líderes de sectas generalmente presentan sus enseñanzas a partir de nuevas revelaciones. ¿Qué es lo que dice hoy una distorsión del movimiento apostólico y profético? Que lo que la Biblia dice son doctrinas leche, que hoy la doctrina sólida la dan ellos. Eso es secta. Huya de un apóstol, de un siervo, entre comillas, de Dios, que le dice que Dios le está dando nuevas revelaciones, que las revelaciones de la Biblia quedaron obsoletas. Un pastor, un siervo, entre comillas, que diga que lo de la Biblia quedó obsoleta y que Dios está dando nuevas revelaciones, tiene una influencia sectaria. Huya, escape por su vida espiritual. Vamos a continuar. Los líderes de sectas generalmente presentan sus enseñanzas a partir de nuevas revelaciones, cosas que supuestamente han estado ocultas por años y se les han revelado a ellos. Desconocen y niegan que Cristo fue la máxima revelación de Dios, que en su palabra encontramos lo que necesitamos saber. ¿Sabe qué está ocurriendo hoy? Que algunos hombres que pretenden tener la autoridad de Pablo, de Pedro y de aquellos hombres que escribieron en la antigüedad, están diciendo que fueron al cielo y que allá en el cielo Dios les dio nuevas revelaciones. Cuídese de eso, hermano. Eso está contra la verdad de Dios. Huya de eso. La revelación ya está dada. Dios puede manifestar su gracia, su poder, puede manifestarse a un cristiano en este tiempo, puede enseñar cosas, correcto, puede, pero todo lo que va a enseñar está basado en la Biblia. Todo sueño, toda visión, toda, entre comillas, revelación que alguien reciba, tiene que estar equiparado con la Biblia. Si algo se revela, entre comillas, como le digo, fuera de lo que la Biblia dice, es falso. Apártese. Interpretan la Biblia de manera parcial o descontextualizada. Las sectas usan pasajes de la Biblia generalmente sacados de su contexto para apoyar las ideas o revelaciones de sus líderes. Su hermenéutica es muy deficiente y los principios básicos de interpretación son desconocidos intencionalmente o por ignorancia. Generalmente es intencionalmente, casi nunca por ignorancia. Casi siempre saben que lo que están haciendo es manipulado. Imagínense aquel pasaje del Isaías 4:1. Y en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres. Qué lindo, ¿verdad? Un hombre con 7 mujeres. Contextualizar eso, ¿a dónde nos llevaría descontextualizar ese pasaje? Echarán mano de un hombre 7 mujeres, ¿verdad? Hombres de Dios, entre paréntesis de Dios,
viviendo relaciones polígamas, con 2 o 3 o 4 mujeres, ¿verdad? Se ha dado el caso de sectas donde sus pastores tienen relaciones sexuales con jovencitas que son vírgenes y sus mismos padres entregan a sus hijas para que los pastores de esas sectas, no son pastores, ¿verdad? Yo digo pastores, pero no lo son, para esos endemoniados, hijos de Satanás disfrazados de ángeles de luz, tengan relaciones con sus hijas. Imagínense, padres entregando a sus hijas para que hombres las amancillen teniendo relaciones sexuales. La estructura organizativa es generalmente piramidal, con una sola persona a la cúspide, y eso es permitido que una persona sea la cúspide. Lo que no es permitido es una fe ciega hacia esa persona. Que usted sepa que esa persona esté cometiendo errores, pecados más que errores, y seguir apoyando a alguien que esté abiertamente en pecado porque es el hombre de Dios. Eso es el peor error que un cristiano puede cometer. Las sectas usan pasajes de la Biblia, generalmente sacados de su contexto, para apoyar las ideas o revelaciones de sus líderes. Su hermenéutica es muy deficiente y los principios básicos de interpretación son desconocidos intencionalmente o por ignorancia. Qué terrible, ¿verdad? Reclaman ser los únicos poseedores de la verdad, rechazan otras expresiones de fe. Las sectas tienden a ser exclusivistas y se presentan como los únicos poseedores de la verdad, de la fe cristiana. Generalmente señalan, juzgan y atacan a otras personas que no pertenecen a su grupo o que no comparten su fe. Nosotros no somos los únicos. Pero una secta piensa que fuera de su movimiento no hay salvación, como expresaban los testigos de Jehová hace más de 100 años, ¿verdad? Que ellos eran los 144,000 y que fuera de ellos, de esos 144,000, nadie podía ser salvo. El problema es que crecieron y ya sobrepasaron los 144,000. Entonces tuvieron que alinear sus creencias, sus doctrinas a las circunstancias, ¿verdad? Y acomodar su interpretación falsa a la verdad, como aquellas sectas que han puesto una fecha exacta para el advenimiento, la segunda venida de Cristo, y han fallado, entonces reinterpretan. ¿Cuál es el problema teológico con relación a la escatología de estos grupos falsos? Que cuando caen en un error evidente, buscan cómo reinterpretar su doctrina. Las sectas generalmente, sus líderes se autoproclaman como Dios mismo. Eso ya es lo más alto de una secta, cuando sus líderes se proclaman dioses. Pero hermano, ¿qué está ocurriendo en este momento? ¿No hay grandes apóstoles que dicen que nosotros somos dioses? ¿No hay grandes apóstoles que dicen que nosotros somos dioses junior o dioses en miniatura? Entonces no está con tinte de secta esto cuando nos autoproclamamos dioses. Como dijo la sierva de Dios, el Señor nos agarre confesados. Hace uso indiscriminado de artefactos o elementos esotéricos disfrazados de fe. En muchas sectas se promueve que las personas lleven o compren artefactos o elementos supuestamente mágicos, milagrosos, espigas, arroz, aceites, aguas, mantos, etcétera, con la intencionalidad de recibir milagros, sanidades u otros beneficios. Nada fuera de la fe, hermano. Cuando nosotros le damos poder a un instrumento, a un artefacto, estamos apartándonos de la fe bíblica. Tengamos mucho cuidado. Tendremos tiempo para poder analizar este elemento que se está camuflajeando, un acto de fe, de profético, de declaración profética, de fe profética, aparentemente
elaborado con temor de Dios, tiene en sus espaldas, en sus raíces, esoterismo. Usted necesita investigar lo que es esoterismo o misticismo. Tengamos cuidado. Un manto no tiene poder. Tampoco tiene poder una trompeta. Tampoco tiene poder una bandera. Lo único que tiene poder es la unción gloriosa del Espíritu Santo sobre su vida. Vamos a revisar más adelante esto. Otro elemento que nos hace pensar que un movimiento puede ser sectario, explotación financiera o manipulación económica. Los líderes sectarios muchas veces promueven en las personas el dar o aportar a ellos o a la iglesia mucho más de lo que se considera bíblicamente aceptable. Promueven la entrega de propiedades a cambio de bendiciones o milagros a la garantía de la salvación. Las nuevas tendencias cristianas, ¿verdad? Evangélicas, pentecostales. ¿Qué podemos hacer? Aquí está la respuesta. Juan 1, Judas, que solo tiene un capítulo, el versículo 1 y el versículo 25. Verso 3, contendáis ardientemente por la fe. Verso 17, tener memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles. Verso 20, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios. Vamos a ver elementos muy importantes en las próximas clases. Espero de todo corazón que usted se mantenga con nosotros, que soporte. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y nos vemos en la próxima.